Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo licencia Creative Commons. En este video vamos a hablar de una colección Linked List muy parecida a la que vimos antes, ArrayList, con algunas diferencias. Como les indiqué antes, la colección ArrayList simplemente implementa los métodos de lista, mientras que la Linked List implementa también los métodos de queue y dequeue. Esto permite trabajar también con métodos para utilizarlo como stacks, como colas LIFO o FIFO. Entonces nos da más flexibilidad, sobre todo si queremos trabajar en forma secuencial con los elementos y recorrerlos de principio a fin, sin perder la flexibilidad que nos brinda la lista común. Bien, acá en primer lugar lo que voy a hacer es generar una copia de lo que habíamos visto en el video anterior del uso de ArrayList. ¿Sí? Vamos a cambiarlo por uso de Linked List. Y vamos a reemplazar todo lo que es ArrayList por Linked List. Bien. Vamos a guardar y ejecutar. Como vemos, tenemos la lista inicial, obtenemos el primer elemento, el tamaño de la lista, el reemplazo de elementos, remover elementos, el contains, el index of, el agregar elementos a otra linked list, remover elementos, vaciar, iterar y ordenar. Al implementar también la interfaz de list, obtenemos todos los métodos que funcionan en un ArrayList. Después vamos a ver en esta nueva implementación cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos de uno frente a otro. Pero a continuación, en vez de repetir los mismos métodos, simplemente sepan que funciona todo lo que vimos de ArrayList, también funciona para una Linked List. Y además tenemos en las Linked List algunos métodos adicionales debido a todos los elementos de la cola que implementa. En primer lugar, vamos a crear la lista y agregar elementos. Fíjense que tenemos ya de por sí dos métodos adicionales, addFirst y addLast. Estos métodos nos dan la ventaja de que podemos elegir la posición donde se agrega sin importar el tamaño de la lista, ni tener que conocerlo, ni perder tiempo en generar una expresión utilizando el size. Tampoco tenemos que preocuparnos por poner el 0. Es una facilidad menor, pero en lo que es implementación, debido a que es una lista encadenada, la que tenemos nosotros, nos vamos a encontrar que esto es mucho más eficiente, sobre todo el addFirst es mucho más eficiente en una linked list, ya que no tiene que reacomodar en las posiciones dentro de la estructura ningún elemento, simplemente crea la nueva entrada y apunta los elementos anterior y posterior del nuevo primero y del anterior primero para que se referencien entre sí. Bueno, vamos a ejecutar esta línea de código y vemos que cat al utilizar addFirst se agregó primero y lion se agregó al final. Luego tenemos formas de recuperar elementos. Tenemos, al igual que que ya lo vimos para el ArrayList,
el get con el índice para obtenerlo. Y también tenemos get first, get last. Y tenemos unos métodos típicos de colección pick. Es importante entender que estamos recuperando los elementos sin removerlos, ¿sí? No estamos utilizando un remove. Fíjense que obtenemos con get2, vamos a obtener horse, el get first cat, get last lion, el pick y el pick first, que es lo mismo. Tenemos cat y el pick last obtenemos lion. Van a encontrarse con muchos métodos en lo que es una linked list, donde tienen el método original y tienen las variantes de first y last. Siempre hay una que realiza la misma acción y una que realiza la opuesta, pero están disponibles en general a lo largo de toda la API. Bien. Y un detalle es que no removimos ninguno de los elementos. Bueno. Ahora sí vamos a ver cómo remover elementos. El remove por índice y el remove por objeto lo vemos en el uso de linked list, donde solamente renombramos. Tenemos los métodos remove, ¿sí?, por índice y el método remove por objeto. Pero también tenemos otras formas de remover, en este caso remove first, remove last, donde removemos respectivamente el primer y último elemento. Bien, obtenemos el primer elemento con remove first, que es cat, y el último elemento con remove last, que es lion, y podemos verlos en la salida. La colección queda sin dichos elementos. Bien, a continuación tenemos otras formas de agregar y remover elementos que están en la línea de el uso de colas, y son frecuentes encontrar estos nombres de métodos en otros lenguajes de programación. Entre ellos tenemos push y offer. De offer también vamos a encontrar offer first y offer last. Y poll, que remueven. Pop, que también remueven. Estos son bastante frecuentes en otros lenguajes de programación. Y podemos ver el resultado de utilizar estos métodos. Acá tenemos. Originalmente nos habíamos quedado con dog y horse. Vamos a agregar los elementos y tenemos con push, agregamos tiger, que se agrega al comienzo, y con offer, gorila, que lo estamos agregando al final. Luego tenemos que removemos tiger, y luego dog también lo removemos, siempre utilizando poll y pop. Fíjense que al haber removido tiger primero, el nuevo elemento que queda como primero pasa a ser dog. Bien, como ven, la linked list ofrece una serie de métodos que benefician el uso de la colección en lo que respecta al acceso desde el punto de vista de una cola, ya sea LIFO, FIFO o un stack, mientras que a cambio de eso nosotros vamos a utilizar un poco más de memoria para registrar los elementos anterior y siguiente, y también vamos a perder efectividad y performance a la hora de remover o ubicar elementos por índice. Es decir, para conseguir el elemento 3
y donde hacemos la colección .get3. En lo que es el ArrayList va directamente a ese elemento sin pasar por los anteriores. Sin embargo, en la cola vamos a tener, en la linked list vamos a tener que recorrerla o desde el inicio o desde el final, pero vamos a tener que iterar sobre los elementos anteriores hasta llegar al que queremos. A su vez, el ArrayList, cuando tiene que modificar su estructura y agregar elementos al final, no hay ningún inconveniente, pero si los tiene que agregar entre medio o al principio, tiene un overhead, ya que tiene que mover todos los elementos dentro de su estructura en memoria, mientras que la linked list simplemente crea un nuevo elemento y modifica las referencias, digamos, de las posiciones de memoria del elemento anterior y el siguiente. Por eso, el ArrayList es mejor cuando necesitamos hacer accesos aleatorios a los datos y cuando necesitamos insertar elementos siempre al final de la lista. Y el linked list generalmente es conveniente al recorrer una lista secuencialmente, al insertar valores en medio de la lista y al recorrer la lista en orden inverso. Bien. Adicionalmente a estos métodos que yo les mostré acá, las APIs de ArrayList y de LinkedList tienen un montón de métodos que no hemos visto, porque son algunos muy simples, algunos son poco utilizados, pero estos son los elementos esenciales y los más utilizados que tienen que dominar en lo que son estas colecciones. En la documentación oficial o en un montón de foros y artículos van a poder encontrar referencias a los demás métodos, los pueden investigar y los pueden aprovechar. Bien, espero que les haya sido de utilidad. Hasta la próxima.